En este video voy a explicar lo más posible las escalas de poder y las escalas dimensionales. Trataré de explicar cómo funcionan y cómo se usan, pero como en mi canal ya es costumbre de tener personajes desde escalas multiversales, empezaré a explicar desde la escala galáctica, ya que tampoco quiero alargar y aburrir explicando desde la escala más pequeña. Y bueno, este video va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser explicando las escalas de poder y la segunda explicando las escalas dimensionales, ya que estas son un poco más difíciles de entender, pero trataré de hacerlas comprensibles. Bien, sin nada más que añadir, comencemos con el video. En este nivel se encuentran personajes que pueden crear o destruir una galaxia, como por ejemplo Broly, pero el no canónico, y Z de Tenchi. En este nivel se encuentran personajes capaces de crear o destruir múltiples galaxias, como por ejemplo Saga de Géminis. En este nivel se encuentran personajes capaces de sacudir un universo finito, sin llegar a la necesidad de destruirlo completamente, como Goku. En este nivel se encuentran personajes que pueden destruir toda la materia física dentro de un universo observable a toda potencia, más específicamente a través de una explosión de energía omnidireccional o una onda de choque, que abarca todas las estrellas y planetas dentro de un universo, así como los dioses de la destrucción de Dragon Ball Super. En este nivel se encuentran personajes que tienen un grado infinito de poder tridimensional, alternativamente el poder de 4 dimensiones, que se muestra como completamente cualitativamente superior a los seres de 3 dimensiones, pero es menos que universal en escala, o eso les permite crear grandes partes de un continuo universo, como por ejemplo Nono. En este nivel se encuentran personajes que pueden destruir y o crear todo el espacio-tiempo de 4 dimensiones de un universo único, no solo la materia física dentro de uno, por ejemplo una línea de tiempo completa. Tengan en cuenta que las declaraciones simples de trascender y o superar el espacio-tiempo sin más elaboración no son suficientes para otorgar a un nivel de universal alto más. Tales declaraciones podrían ser lenguaje florido o a lo sumo simplemente referirse a la resistencia de la manipulación del espacio-tiempo, como por ejemplo Apolo. En este nivel se encuentran personajes capaces de crear y o destruir múltiples universos, como por ejemplo Zeno. En este nivel se encuentran personajes que pueden destruir y o crear hasta 1000 continuos universos de espacio-tiempo. En este nivel se encuentran personajes que pueden crear y o destruir 1001 a cualquier número finito superior de continuos espacio-tiempo universales de 4 dimensiones, como por ejemplo Cronos de Saint Seiya Episodio G. En este nivel se encuentran personajes que pueden destruir y o crear un número infinito de continuos espacio-tiempo universales de 4 dimensiones, como por ejemplo el Antiespiral. Se encuentran personajes que son de 5 dimensiones y o pueden destruir y o crear construcciones de espacio-tiempo de 5 dimensiones de un tamaño
no insignificante. Los personajes que pueden destruir y o crear un número infinito de universos también se les puede asignar potencialmente este nivel, ya que su tamaño geométrico es 5D, puede ser mayor que 0, como por ejemplo Madoka. Estos son personajes de 6 a 11 dimensiones. Incluso los personajes de 6 dimensiones pueden destruir lógicamente fácilmente un número más que infinitamente infinito de continuos espacio-tiempo de 5 dimensiones. Y los personajes de 7 dimensiones exceden esa escala de número de veces infinitamente más que innumerables y así sucesivamente. Sin embargo, estos personajes no exceden la escala de 11 dimensiones de la totalidad completa de un multiverso completo, según esto definido por la teoría M y la teoría de cuerdas, y esto se divide en 3 fases. En este nivel se encuentran personajes de 6 dimensiones, como por ejemplo Ed K. Refa. En este nivel se encuentran personajes de 7 a 9 dimensiones, como por ejemplo Ryugi. En este nivel se encuentran personajes de 10 y 11 dimensiones, como por ejemplo Akasha. Este es un término que muchos dicen que no existe, pero muchos aún así lo ocupan. En dado caso, en este nivel se encuentran personajes capaces de crear y o destruir un número finito o infinito de multiversos, como por ejemplo Nyarlathotep. Seres de 12 dimensiones y superiores, estos son personajes que están más allá de la escala multiversal compleja, y se dividen en 2 fases. En este nivel se encuentran personajes con un número finito mayor que 11, como por ejemplo The Chosen. En este nivel se encuentran personajes con un número infinito de dimensiones en un espacio de Hilbert, como por ejemplo Lily. En este nivel se encuentran personajes que no tienen limitaciones dimensionales. Básicamente un ser o un objeto que está fuera y más allá de todas las dimensiones de tiempo y espacio. Esto es algo completamente sin forma, abstracto, metafísico y trascendental. La escala habitual no tiene sentido contra un objeto más allá de las dimensiones. Tales seres no pueden verse afectados por la destrucción dentro de las dimensiones del espacio-tiempo, o la materia física y la energía. Este espacio, en el que no hay dimensiones, puede ser el fondo de cualquier espacio dimensional. Dentro de dicho espacio, más allá de las dimensiones, se pueden colocar una estructura dimensional con cualquier número de dimensiones, porque no hay restricciones con respecto a las dimensiones, como por ejemplo Ildergot Demonbane y Hayun. En este nivel se encuentran personajes que generalmente están jerárquicamente por encima de todo, incluida la existencia y la inexistencia, la posibilidad, la casualidad, el dualismo, los conceptos de vida y muerte, etc. Como por ejemplo Catherine Augustus Aurora o los omnipotentes. Pero ojo, no es forzosamente ser omnipotente para llegar a este nivel. Como por ejemplo The Glory, un artefacto que es omniversal pero no es omnipotente. Bueno, ya mostradas las escalas de poder, es hora de explicar cómo se usan y cómo no se usan. El cómo se usan es muy simple, ya que el personaje solo debe mostrar cierta hazaña que determine su nivel de poder, o bien en dado caso hacer una justificación mediante el guión. Como por ejemplo Saint Seiya es una serie que se justifica mucho, más que nada con el guión.
más que por hazañas, aunque no siempre deben tomarse en serio estas justificaciones, pero a veces en mayor parte son válidas, aunque no a muchos les guste. Y esto lo defiendo un poco, ya más que nada por las novelas ligeras y las novelas visuales, ya que en estas dos, en especial las novelas ligeras, obviamente demuestran más sus hazañas mediante el guión que por hazañas dibujadas, por así decirlo. Ahora sí, pasemos a lo bueno. ¿Cómo no usar las escalas de poder? Primero que nada, este es un error que cometen muchos, en especial fanboys de Dragon Ball, One Punch Man e inclusive Saint Seiya, y es que cada vez que quieren medir el poder de un personaje, añaden siempre un símbolo de más. Como pudieron notar, las escalas son universal bajo, universal, universal alto y universal alto más, ¿no? Bien, lo que muchos suelen hacer es esto, decir que tal personaje es universal y poner un montón de símbolos más, o sea, universal más y no sé cuántos más. No, eso no se hace. Si vas a hacer eso, mejor ya di que tu personaje es multiversal bajo o en dado caso multiversal, pero claro, debes estar muy seguro de esto. Otro error que cometen muchos es escalar mal a los personajes. Por ejemplo, yo en mi video de Seiya lo escalé desde Hades y Zeus para catalogarlo como multiversal, pero tampoco lo exageré diciendo que es megaversal u omniversal. Esto lo digo ya que he visto a gente escalando a Goku hasta multiversal y a Saitama hasta universal, cuando no, ya que esto significaría que Goku es superior a Zeno, y con Saitama son simples especulaciones. Así que también debe tomarse en cuenta un personaje que esté encima de la jerarquía de la serie, en este caso Zeno. Un ejemplo más claro, para que me entiendan, es que yo no puedo decir que Featherin es la más poderosa de Mineko cuando The Creator está por encima de ella. Y otro error que suelen hacer varios es que piensan que existen omnipotentes, universales, multiversales, megaversales y omniversales. No, las escalas omnipotentes, por así decirlo, no existen. Cuando un personaje es omnipotente significa que puede serlo todo, desde galáctico hasta universal, dependiendo del poder que quiera ocupar, ya que el omnipotente está más allá de cualquier concepto de cualquier escala. Así que eso significa que personajes como Madoka, Lord of Nightmares, Anti-Espiral, Demon Bane y The Truth no son omnipotentes. Cada uno tiene su respectiva escala. Y hasta aquí la primera mitad. Ahora pasemos a lo complicado. Las escalas dimensionales. En esta parte necesito que presten atención ya que estas escalas van a influir mucho en mi siguiente top. Así que sin nada más que añadir, comencemos. De entrada quiero decir que la mayoría de personajes de anime son 3D. Entonces un personaje 4D es infinitamente superior a uno 3D, pero un personaje 5D es infinitamente superior a un personaje 4D. Y un 6D es infinitamente superior a uno 5D, y así sucesivamente hasta llegar a Infinite D. Bien, creo que esto es lo más sencillo. La cosa es que entre más dimensiones trasciende el personaje, más poderoso es. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos a dos personajes en igualdad de dimensiones? Como Madoka contra Cronos, ambos 5D. Bueno, en este caso se tomarían más que nada las hazañas. Quien tenga mejores hazañas, hacks o anti-hacks, ganaría la batalla. Pero ahora, ¿qué pasa cuando enfrentamos a dos personajes Infinite D? Bueno, aparte de lo anterior, también influiría mucho la cosmología. Me refiero a que el que tenga un infinito más grande, gana. Suena tonto, lo sé, pero dejen entro más en detalle. Entonces, sobre el concepto exterior o outversal, digamos que un verso es 10D. Si alguien trasciende las dimensiones de ese verso, solo lo haría 11D. En otro verso con dimensiones aún más altas, sin mencionar que trascender las dimensiones no necesariamente significa que eres superior a dichas dimensiones en algunos versos. Al igual que las dimensiones en sí mismas no siempre son superiores a las dimensiones inferiores en algunos versos. Abro paréntesis. Así como existen dimensiones superiores, también existen dimensiones inferiores, y en algunos casos estas son más relevantes.
Cierro paréntesis. Si existe un verso donde existen niveles dimensionales y alguien trasciende las dimensiones finitas, eso en realidad no es nada en comparación con infinito. Puede decir, pero trasciende por completo los conceptos de dimensiones. Pero no, eso solo significa que trasciende los conceptos de esos finitos dimensiones, que no es nada en comparación con infinite. Técnicamente hablando, con versos que involucran niveles dimensionales que cualquier dimensión superior técnicamente trasciende. También los conceptos de dimensiones inferiores. Ok, estar más allá del concepto de dimensiones finitas no significa nada, ya que eso simplemente significa que existes en una dimensión superior más allá del concepto de dimensiones inferiores. Suponiendo que trascenderla incluso significa que estás por encima de él en poder, ya que este no es siempre el caso, como cuando alguien que existe más allá de un universo no siempre significa que son universales. Usar el nivel outversal solo para seres más allá de Infinite D todavía no funciona, ya que algunas cosmologías son más grandes que Infinite D estándar, como una cosmología de Infinite D que se multiplica infinitamente basándose en el modelo del multiverso. Entonces, si alguien trasciende un Infinite D infinitamente multiplicado, es igual a otro que trasciende un Infinite D estancado, no multiplicado, porque ambos son outversal. Claramente el ser que trasciende la cosmología cuántica Infinite D es superior. En serio, incluso hay cosmologías que son doble Infinite D con un infinito cuántico Infinite D infinitamente trascendido por otro multiverso cuántico Infinite D en un reino infinitamente más alto, es decir, como la cosmología de Mineko y DC Comics son de más alto nivel. ¿Cómo puedes atribuir todo esto a nivel outversal? No puedes. Outversal ignora el tamaño de los multiversos. Es objetivamente un tanto estúpido. Ahora, para aclarar un poco más lo anterior mencionado, primero, para que un personaje sea Infinite D, debe trascender dimensiones infinitas de tamaño infinito, o sea, debe ser infinito por infinito. Si trasciende dimensiones infinitas pero son finitas, eso no lo hace Infinite D. Un ejemplo más claro sería The Beyonder. Pero hay otra manera de ser Infinite D, y es que el personaje existe en una dimensión vacía sin dimensiones, como por ejemplo Lucifer Morningstar o incluso Calamardo, ya que está en una dimensión vacía y sin dimensiones. 2. Hay versos que tienen dimensiones y reinos infinitos con más infinito, como anteriormente dije Umineko DC y también The Dark Tower. En este caso la Torre Obscura tiene pisos infinitos con dimensiones y universos infinitos, infinitamente mayores que los universos de abajo e infinitamente menores que los universos que están nivelados en el siguiente nivel por encima de ellos, y un nivel de cadena de esta jerarquía que se repite en el infinito. Y GAN trasciende todo esto, aparte de que es omnipotente. ¿Se entiende? Me refiero a que hay versos con dimensiones infinitas superiores, pero encima de ellas hay más dimensiones superiores infinitas y así hasta el infinito, en dados casos. Véanlo como un pastel en capas. Cada capa es una dimensión infinita, pero la capa de arriba es infinitamente superior al inferior, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, personajes que están en la cima de dicha jerarquía serían los más poderosos para ganar. Y no, esto no te hace omnipotente. Pero recuerden que no todas las cosmologías de todos los versos son del mismo tamaño. Ahora pasemos a cómo se usan. El cómo se usan es muy sencillo. Como ya dije, entre más dimensiones trascienda este personaje, más posibilidades tiene de ganar. En caso de que ambos personajes estén nivelados dimensionalmente, bueno, pues se muestran feats y hazañas para determinar un ganador. El cómo no se usan, empecemos aclarando nuevamente que no todos los versos son del mismo tamaño. Y un ejemplo que doy yo mucho es este. Como sabemos, Goku es universal en su anime, pero su universo no es infinito, sino que es finito. Entonces, si llevamos a Goku a versos como Mineko, DC y la Torre Obscura, Goku no llegaría ni a Galáctico, así de simple. Lo mismo si llevamos a personajes como Myugi, a Daisurai, Myugi no sería tan poderosa ahí dentro. También recuerden que existen dimensiones infinitas y finitas. Entonces, un personaje de dimensión infinita es infinitamente superior a un personaje de dimensión finita, obviamente.
En pocas palabras, no comparen personajes de dimensiones infinitas e infinitamente más allá del infinito, como Lucifer, Morningstar, con personajes de dimensión infinita estándar, o sea multiversal infinito, como Madoka. Eso es de gente muy cochina. Y bien, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido. No olviden dejar su like y compartir el video con sus amigos. Si tienen alguna duda sobre cómo se usan las escalas dimensionales o las escalas de poder, no olviden dejar su duda en la caja de comentarios. Yo las responderé. También, si quieren saber un poco más en fondo cómo se ocupan, los invito a investigar e informarse un poco más sobre la mecánica cuántica, teoría M y teoría de cuerdas. Y bueno, en una que otra teoría sobre física cuántica. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.